Tres. Bueno, en miras de darle celeridad y continuidad al proceso, continuaremos con el interrogatorio de parte que solicitó oportunamente el demandado en este proceso, es decir, la sociedad Comda Sams, por medio del señor Sergio Andrés Cano Giraldo, quien se encuentra en esta diligencia y funge como el representante legal de la sociedad. Por esto, señor Pedro Pablo Castrillón, a usted se le harán algunas preguntas. Ya le voy a explicar la dinámica. Lo primero es que vamos a hacer el juramento. Usted va a alzar su mano derecha, me va a decir si jura decir la verdad y nada más que la verdad cuando se le pregunte algo en este proceso. Lo juro, su señoría. Debo advertirle que de acuerdo al artículo 442 del Código Penal, de faltar a este juramento, usted estaría incurriendo en un tipo penal que tiene una pena privativa de prisión de 6 a 12 años. Vale resaltar que en este tipo penal se incluye tanto por faltar a la verdad o por callarla total o parcialmente. ¿Entiende usted las consecuencias que podría traer consigo faltar a la verdad? Entendido, su señoría. Perfecto. Entonces, debo aclararle que el señor demandado o el representante legal del demandado, o sea, Sergio Andrés Cano Giraldo, podrá hacerle preguntas de sí o no o preguntas donde usted tenga que explicar. Además, cuando le haga una de estas preguntas asertivas, usted deberá limitarse a afirmar o negar el hecho si lo conoce, pero eventualmente podrá dar alguna explicación si así lo estima necesario. En caso de que no entienda la pregunta, me lo hace saber, no responda si no lo entiende, que acá le daremos la explicación para que usted tenga total dominio de sus respuestas y preguntas. Por último, recordar a ambos que cada pregunta debe versar solo en un hecho en caso de que una pregunta contenga o verse sobre diversos hechos, se dividirá la pregunta de manera que aborde cada hecho de forma independiente y de esta manera se hará la numeración de las preguntas. Señor Sergio Andrés Cano, solo tiene un límite de 20 preguntas en esta diligencia, el cual no es obligatorio. Puede disminuirlo según lo que usted estime necesario, pero no podrá eventualmente aumentarlo. Cabe pues resaltar que también me fue allegado copia del interrogatorio en escrito cerrado, por lo cual en este momento procedo a abrir el sobre para tenerlo presente en esta diligencia. Usted, señor Sergio Andrés, en caso de que considere necesario, puede hacer cambios o desistir de algunas preguntas o incluso agregar otras, siempre y cuando no se exceda de estos límites. Entonces, yo primero voy a hacer algunas preguntas al señor Pedro Pablo Castrillón en miras de establecer algunos puntos. Señor Pedro Pablo Castrillón, ¿usted a qué se dedica? Yo era asesor de ventas de la empresa Condamas ¿Cuánto tiempo fue asesor de ventas? desde el 2020 hasta que fue despedido. Y en ese momento usted es desempleado. Sí, en este momento me encuentro desempleado, su señoría. Listo. No siendo más, señor Sergio Andrés, comienza el interrogatorio. Bueno, voy a empezar a hacerle unas preguntas al señor Pedro Pablo Castrillón y la primera sería, y sírvase responder a todos los presentes, ¿es cierto sí o no que su cuenta bancaria es 255-987-689? No, señor, esa no es mi cuenta bancaria. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, la segunda. ¿Es cierto sí o no que la cuenta que usted le proporcionó a la empresa Condamas SAS fue 613-986-98613? No, señor, esa no fue la cuenta que yo proporcioné. Entiendo. ¿Puede, por favor, en la tercera pregunta, servirse de explicarle a este juzgado cuál fue la cuenta que usted le proporcionó a la empresa Condamas SAS?
Mi cuenta es 613-986-98613. Entiendo, señor Pedro Pablo Castrillón. Entonces, en la número 4, la pregunta número 4, quiero que me explique por qué cuando le hice la pregunta de la cuenta bancaria que usted le proporcionó a la empresa, no nos dio esa cuenta. Si yo le dije esa cuenta en específico y usted me dijo que no era esa. Señor Sergio Andrés, voy a obrar tal vez de buena fe con el demandante en este proceso. Creo que tal vez se ocasionó un error de escucha cuando usted le dijo el número de la cuenta y creo pues que no tiene mayor incidencia que haya dicho eso. Entonces solamente se le contará una pregunta en ese caso. Se entiende pues que esa sí fue la cuenta que él proporcionó a la empresa y por tal motivo no se contará la tercera pregunta que usted hizo. Entiendo, entonces vamos a ir a la cuarta pregunta. ¿Es cierto, sí o no, que los pagos de su salario fueron siempre realizados de manera correcta en el último día de cada mes? No, en la última fecha no, Quinta pregunta. ¿A cuánto corresponde el valor que se le daba de las comisiones por cada mes? al 3%. Muchas gracias. Sexta pregunta. ¿Es cierto, sí o no, que usted estaba en conocimiento de la causal 25 del Reglamento Interno de Trabajo de la empresa Condamal SAS? Sí, señor, eso es cierto. Séptima pregunta. ¿Es cierto, sí o no, que en los meses de abril, mayo y junio no alcanzó a cumplir con las metas impuestas con la empresa Condamas SAS? Sí, señor, eso es cierto. Muchas gracias. Em, Octava pregunta. ¿Tuvo usted 3 llamados de atención con la empresa Condamas SAS por su continua falta de compromiso y responsabilidad respecto a sus tareas en la empresa? Objeción, señor Sergio. Esa pregunta incluye una afirmación que resulta improcedente. Él no puede decir por qué tuvo esos llamados de atención. En últimas, ¿podría usted preguntarle sobre por qué pasó? Reformule su pregunta. ¿Qué me va a servir de reformular la pregunta? Vamos en la octava, entonces voy a preguntarle que si tuvo usted 3 llamados de atención con la empresa Condamas por no llegar a sus metas en los meses de abril, mayo y junio. Señor, no es cierto. Tuve 2 llamados de atención. Muchas gracias. Novena pregunta. Sírvase a explicar al despacho cómo fueron los llamados de atención realizados por la empresa Condamas. A mí me llamaron a la oficina, a mi jefe, pues a mi superior, me enseñó unos documentos donde me decía que no se estaba cumpliendo con algo del reglamento y me hicieron firmar el documento. Muchas gracias. Décima pregunta. ¿Es cierto, sí o no, que los llamados de atención realizados por la empresa Condamas SAS se le informó de las consecuencias de su continuo incumplimiento de las metas establecidas por la empresa? Se me informó el incumplimiento, más no las consecuencias de esto. Entiendo. Muchas gracias por la respuesta. Onceava pregunta. ¿Es cierto, sí o no, que el 30 de junio de 2020 se le hizo el pago correspondiente a 9.697.625 millones de pesos en la cuenta bancaria 255987689? Voy a repetir la cuenta bancaria para evitar cualquier tipo de equivocación en la escucha, como pasó antes. 255987689. Como ya lo dije al principio de este interrogatorio, esa no es mi cuenta, por lo que yo en ningún momento recibí ningún pago. Listo, gracias. Doceava pregunta. ¿Es cierto, sí o no, que la empresa solía consignar las cesantías en manos del trabajador cuando éste así lo solicitaba?
En el último periodo no fue así y en varias ocasiones tampoco fue así. Muchas gracias. Entonces, para la 13ª pregunta, ¿alguna vez nosotros o usted nos solicitó a nosotros que le consignáramos las cesantías a su cuenta? En ningún momento solicité cesantías a mi cuenta, ya que tengo conocimiento de que las cesantías no se deben consignar en mi cuenta bancaria. Muchas gracias. 13ª pregunta, no, 14ª pregunta. Una disculpa a todos los presentes. ¿Es cierto, sí o no, que en otras ocasiones ya se había presentado incumplimiento de de las metas propuestas para el mes? Me parece que esa pregunta no me está especificando sobre qué mes está hablando. Sí, señor Sergio Andrés, por favor, aclare su pregunta para el señor Pedro. Entiendo, voy a reformarla. Entonces, ¿es cierto, sí o no, que en otras ocasiones usted ya había incumplido con las metas que nosotros le establecemos mes a mes? Que yo recuerde, señor, no. Muchas gracias. Ahora para la 15ª pregunta. ¿Es cierto, sí o no, que la empresa le dio la oportunidad para elegir el momento de sus vacaciones y y aún así usted no la reclamó, dejando que esta oportunidad le prescribiera? En ningún momento se me informó eso. Muchas gracias. 16ª pregunta y última en este caso. ¿Es cierto, sí o no, que durante la relación contractual de la empresa le consignó adecuadamente y puntualmente cada valor que le fue causado? Como ya fue mencionado anteriormente, hubo ocasiones en las que no fue así. Esta, me parece que está repetida esa pregunta, su señoría, no sé qué opina. Sí, tiene razón, señor Pedro. Ya este tema fue objeto de otras preguntas, por lo cual pues no se tomará en cuenta. De igual manera, señor Sergio Andrés, si su objetivo es distinto al de otras preguntas, puede reformular y realizar otra. No, muchas gracias, su señoría. Esas eran todas mis preguntas. Entiendo que esta etapa de esta manera concluye. Ambas partes tuvieron la oportunidad de interrogar, de ser oídas, y es por esto que esta judicatura considera que ya todo lo dicho acá queda registrado debidamente y será objeto de una valoración por parte de esta jueza o quien haga sus veces en el momento indicado, no siendo más, siendo las 16:44, se da por terminada la diligencia y a sus correos estará llegando la notificación para la próxima audiencia, donde terminaremos de practicar algunas pruebas solicitadas por ustedes como parte en este proceso ordinario laboral. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias. Hasta luego, señoría, muchas gracias.